Bien, jóvenes ilustres, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Espero que tuvieran un bonito fin de semana. Yo estuve descansando bastante, ¿verdad? Quisiera iniciar la clase hoy, jóvenes, preguntando, oiga bien, preguntando, respecto a la evaluación que acabamos de tener, ¿estaba de acuerdo en lo que vimos en clase? ¿Hay algún ejercicio que usted quiere que aclaremos? Quisiera escuchar su opinión, ¿verdad? Así como las pregunté después del primer examen, lo hago ahora después del segundo. Repito la pregunta, ¿la evaluación está de acuerdo a lo que vimos en clase o algún ejercicio que usted necesita que le aclaremos en pantalla o no? Y empiezo ya con lo de hoy. Sí, todo estaba de acuerdo. Solo hay un ejercicio que me gustaría que me recapitulara, como por decirlo así, solo para refrescar la memoria. Sí, sí, me dice cuál, con gusto, Jordi. Sí, ahorita lo estoy buscando. Vamos a ver. Decía, dado los puntos A 2,2, B, 1, menos 1 y C 1, menos 1, determina los vectores U, BA, B, CB, WAC. Ah, no, no, espera. No. Era uno. A ver, espérame que me confundí, no lo hay ahora. Creo, Jordi, que el que me estaba diciendo usted era de los fáciles, porque le daban tres puntitos y le pedía formar vectores, ¿verdad? No, no, ese no era. Ese era de graficar, vamos a ver. Búsquelo tranquilo, hijo, no tengo prisa. Ya les envié a Telegram, jóvenes, los documentos con los que vamos a trabajar en la tercera unidad. Dice U3 de unidad 3, ¿verdad? Y mandé la parte de Coleman y de Grossman. Se supone que tienen el libro completo ustedes, ¿verdad? Pero es mejor si tenemos la parte específica que vamos a ver directamente en la unidad 3. ¿Alguien aparte de Jordi tiene un ejercicio que quiera aclarar del examen o ya empezamos con espacios vectoriales? Ya, aquí lo tengo, ahora sí. A ver, Vamos a ver. Jordi. Siempre igual, 3 puntos, pero en el espacio. Y que me pedía determinar la ecuación de la recta que pasa por un punto C. Ajá, Y donde me confundí es donde decía que y es perpendicular al vector AB. Ahí. perfecto. Entonces, le voy a hacer la aclaración a Jordi y al resto de mis alumnos aquí en este momento. Bien, tengo tres puntos, ¿verdad? Los cuales me dan las coordenadas. Como eran exámenes aleatorios, si Jordi lee los tres puntos, posiblemente sería, no, no eran los mismos míos. No, pues sí. Son varios tipos de exámenes, jóvenes, pero el esquema de la pregunta era el mismo. Me dan tres puntos, me dicen que quieren la ecuación de la recta que pasa por el punto C y que es perpendicular a AB. Entonces, pregunta inicial. Si yo tengo las coordenadas de los tres puntos, ¿se puede encontrar el vector AB? Ese que acabo de marcar en rojo, sí o sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, solo como aclaración, jóvenes, se supone, oiga bien, se supone que este vector está contenido en una recta que pasa más o menos por aquí, ¿me? Es que quiero hacer la idea gráfica completa para ustedes, ¿verdad? Tengo tres puntos. Entonces, por los puntos A y B, supongamos que pasa una recta. Ahí menciona claramente que quieren que la recta pase por el punto C y que sea perpendicular a AB. Yo le pregunto a usted, ¿será posible, solo pregunto, ¿será posible trazar un vector desde A hasta C o no es posible? Sí. Si tengo las coordenadas de ambos, sí, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ahora yo quiero que sea perpendicular con el vector AB la recta que pasa por el punto C. Quisiera hacerle la idea gráfica aquí mismo, mire. Vea muy bien la pantalla. Yo quiero más o menos, déjeme ver cómo anda el ojo. Yo quiero algo más o menos, mire, así. La recta de interés es la de color café. Entonces, debe formar 90 grados aquí, ¿verdad? Pues bien, le voy a hacer un pichinguito por aquí con el cual yo espero que la idea esté más clara, ¿verdad? Yo podría descomponer, oiga bien, podría descomponer expresando inicialmente el vector verde como U. Óigame, qué hermosa U, ¿verdad? Espérame que la haga un poco menos fea por usted, ¿verdad? El vector verde es U. El vector rojo está aquí, llamémosle B. Entonces, si lo escribiéramos aquí, yo diría que U es el vector AC, ¿verdad? Como vector. Yo diría que B es AB como vector.
Solo acabo de nombrarle U y V a dos vectores, nada más, nada de extraño. Ahora, jóvenes, cuando nosotros hablamos sobre proyección, dije que yo puedo descomponer C en dos partes. Una horizontal, que es paralela. Solo permítame que salió muy gruesa esta flecha, ¿verdad? Voy con el siguiente grosor de vector a ver si esta sí me funciona. Está un poquito mejor la idea. Mire, esta es una componente. Esa componente que le acabo de marcar en rosado, le voy a poner una flechita por aquí, mire. Esta de aquí sería la proyección de U sobre B. Es decir, es la componente de U que es paralela a B. Pero cuando hablamos de proyecciones, recuerda usted que había otro vector que iba en este sentido. ¿Alguien recuerda cómo le llamaban a este vector que acabo de poner acá arriba o no? La proyección de B sobre U. No. La proyección de U sobre B es la componente que está abajo en color rosado, que ahí tiene la marca, ¿verdad? Sería el vector U menos la proyección de U sobre Casi no le escucho, Jordi. B. El vector U menos la proyección de U sobre B. Exactamente. Entonces, lo que queda acá arriba le llaman componente ortogonal. Oiga bien, es cuestión de semántica, y lo dije cuando hablamos de proyecciones, ¿verdad? Dije que la sombrita que queda abajo, ese vector pequeño que está abajo, se llama proyección de U sobre B. Y la componente que queda arriba, que así forma 90 grados con la base o con esta recta o con vector de abajo, ¿verdad? Este es U menos la proyección de U sobre B y se llama componente ortogonal. Hablando de proyecciones, había proyección ortogonal, que es la que está abajo, ¿verdad? Había componente ortogonal, que es la que está arriba perpendicular, y había proyección ortogonal, que es la que está abajo, ¿verdad? Había componente escalar, que era U punto B entre la magnitud de B, y había componente ortogonal. La ortogonal es la que forma 90 grados. Como dijo el compañero, a esta normalmente le llaman W, igual a U menos la proyección de U sobre B. Ahora que usted ya ve el pichinguito así, tendrá un poquito más de sentido cómo encontrar ese vector. Sí, sí. Ya, Entonces, Jordi, luego de hacer este procedimiento de U menos la proyección de U sobre B, usted va a tener una componente que va a ser paralela a esa recta de color café que es de interés. Entonces, supongamos que el vector W me dio 4, 5, 6, me lo acabo de inventar, ¿va? Entonces, con ese vector que es paralelo a la recta y el punto C, yo utilizaría las ecuaciones paramétricas, por ejemplo. ¿Tiene más sentido ahora, Jordi? sí, yo con lo que me había confundido, bueno, lo que olvidé, fue lo de la Ujú. proyección. Siempre lo único que logré hacer fue que la recta pasara por C, pero ya después cuando quise comprobar, ya miré que me había salido una sopa que nada que ver con lo que pedían. Bueno, pero hijo, sinceramente, más que la respuesta, me interesa si el procedimiento que seguimos tiene sentido. Sí, pero como le digo, ahí en esa parte, justo en ese ejercicio, olvidé lo de proyección. Nada, que me acordé Mm. a la hora, pero bueno. Gracias, Inge. No va a sacar 100 hijos, pero va a sobrevivir, no se preocupe. Y más que la respuesta, como le dije a Jordi, me interesa saber si lo que estaba propuesto ahí se podía hacer con lo que teníamos de la clase, ¿sí o no, Jordi? Con lo que teníamos de la clase, todo se podía hacer. Bueno, de repente, jóvenes, nos hace falta practicar un poquito más. Entonces, como dije, no va a sacar 100, pero va a sobrevivir, no se preocupe. Le acabo de compartir esa imagen en el Telegram. Me confirma nada más si la mira ya, Jordi, y el resto de mi clase. Sí, sí, se mira. Listo. Entonces, con su permiso, jóvenes, cierro esto de aquí. Creo que ese es el único ejercicio del examen que había que aclarar, pero los demás eran más accesibles, Yo, jóvenes, ¿o no? yo tuve dudas en uno, ingeniero, no sé Si si me me dicen puede. cuál, David. Ahorita lo leo. Dice, dada la recta x igual a 2t, y Solo igual a... permítame un momentito que le voy a escribir algo aquí. Entonces me dan una recta L, ¿verdad? Ajá. Dada la recta x igual a 2t, y igual a 2 menos t, z igual a 1 más 2t,
Y el plano 2x menos 3y más z determina el punto Falta de algo en el plano, intersección. Jordi, no está completo el plano no está completo, David, léalo completo. Y el plano 2x menos 3y más z igual a 2. Ah, es que no me dijo igual a 2. Si no me dice igual a algo, no es un plano, ¿verdad? Ahora sí. Más, determina el punto de intersección entre la recta y el plano. Bien, le voy a hacer una pregunta, David, para ver si usted mismo me ayuda a responderse lo que me preguntó. Si no, yo lo hago, no es molestia. Supongamos, oiga bien, supongamos, hijo, que estamos en un plano cartesiano. Supongamos también que yo tengo dos rectas. Me la voy a inventar, mire. Una recta va aquí y la otra recta va acá. ¿Cómo puedo encontrar la intersección entre esas dos rectas, David? No, no, no les sabría decir. Bueno, le recuerdo un poquito que te dicen todo eso. Supongamos, vaya, que esta es y igual a x más uno, vaya. Supongamos que esta es y igual a uno menos x, por ejemplo. Me las acabo de inventar las dos. Podremos igualar, podremos sustituir para ver dónde se tocan las rectas. Igualándolas se podría Sí, encontrar la intersección entre ellas. Podría decir entonces x más uno igual a qué. Igual a uno menos x. Uno menos x. ¿Será posible despejar por x de aquí? sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces habríamos encontrado, mire hijo, habríamos encontrado el valor de x aquí, aquí, ¿verdad? Donde se tocan las dos rectas. Para encontrar y habría que sustituir en una de las dos ecuaciones. Pues bien, extendiendo esta idea, porque era un concepto que quería asociar yo de 110, ¿verdad? Resulta que a mí me dan dos ecuaciones. Me dan la ecuación de una recta y me dan la ecuación de un plano. Entonces, si yo sustituyo los valores de x, y y z aquí, mire x, y y z, ¿cuál sería la única variable que tendríamos ahí? Solo la variable t. Tendríamos solo la variable t. ¿Tiene sentido eso? ¿Para qué hizo la pregunta? Mm, sí, es un poquito mejor. Ahora, cuando usted tiene solo la variable t y despeja para ella, por ejemplo, supongamos que t fuera 1, yo podría encontrar sustituyendo aquí el valor de t que encontramos, ¿verdad? Si t valiera 1, que no vale 1, pero si t valiera 1, ¿cuál cree que sería el punto sustituyendo t por 1, hijo? 2. Ajá, Si te valiera uno, me dijo. sí, correcto. 2, 1 y 3. Correcto. Entonces ahora, David, hágame un favor, no en este momento, sino que más tarde, ¿verdad? Como ya le di la idea, usted va a sustituir, mire, x, donde va la x. Va a sustituir y, que es 2 menos t, donde va la y. Va a sustituir z, que es 1 más 2t, donde va la z. Usted va a despejar para t y luego lo va a sustituir en la ecuación de la recta que tiene x, y, z. Con eso usted va a encontrar el punto de intersección. ¿Le parece la idea, hijo? Sí, sí, gracias, ingeniero. Listo. ¿Habrá otro ejercicio que necesiten aclarar o esos eran todos los que ocupaban aclaración, jóvenes? Ingeniero, una pequeña pregunta. Dígame, hijo. El área del triángulo la podemos representar como la magnitud del producto cruz de U por B entre 2. Sí, claro que sí. Recuerde que un triángulo es la mitad de un paralelogramo. Para el Pero, paralelogramo era la magnitud del producto cruz. Para el triángulo es la mitad de esa área del paralelogramo. y siendo que que el vector U y el vector B comparten, bueno, tienen que compartir un punto en común o no importa, con tal de que sean originados de los lados. Uno, Normalmente, Andy, le voy a dar la declaración gráfica de la idea. Normalmente se parte de mencionar dos vectores. Entonces, si estuviera en R2, ojo, solo si estuviera en R2, entonces un vector tiene su representante en el origen. El otro vector también tiene su representante en el origen. Entonces, si yo quisiera, como usted propone ahí, ¿verdad? El área que queda limitada por esos tres, suponiendo que este es U y este es B, ¿verdad?
Si yo hago solo la magnitud del producto cruz, yo encontraría el área del paralelogramo. Si tomo la mitad, encontraría el área del triángulo, que es lo que yo necesito. Eso se extiende también para R3. Entonces, normalmente, hijo, lo que sucede es que yo tengo los representantes de esos vectores. Los representantes sabemos que tienen la cola en el origen. ¿Aclara eso su pregunta, hijo? Sí, gracias. Listo. ¿Habrá más preguntas, jóvenes, respecto a la evaluación o ya empezamos con espacios vectoriales? Ingeniero, más o menos cuándo vamos a poder ver la nota. Disculpe. La intención, Andy, es esta semana, porque ustedes se examen el jueves, ¿verdad? Sí, Entonces la intención, hijo, sería esta semana, ¿verdad? Así como les avisé del primero, que ya estaba todo de un día, les voy a avisar esta semana, estén pendientes de Telegram, ¿verdad? ¿De acuerdo, hijo? gracias. A la orden. Bien, jóvenes, entonces, hoy vamos a dar inicio a la unidad 3. Como pueden ver ahí en Telegram, los documentos dicen U3 Coleman y U3 Grossman. Es decir, esta es la parte de Grossman y de Coleman correspondientes a la unidad 3. Como dije antes, al principio del curso, compartimos los dos libros completos ahí en Telegram, ¿verdad? Pero, jóvenes, yo conozco a mi gente, ¿verdad? Es que no lo encontraba, ingeniero. Óigame, si ya dice unidad 3 Coleman y unidad 3 Grossman, pues ya no se puede perder usted. Están en el grupo de Telegram ambos. Solo le muestro, ¿verdad? Aquí comienza, miren, lo que tiene Coleman. Y así comienza, miren, lo que tiene Grossman. Grossman es el que tiene colores rosaditos, miren, pero es la misma onda, ¿verdad? Entonces, capítulo 5, miren, sección 5.1 en Grossman. Capítulo 6, miren, sección 6.1 en Coleman. Voy a iniciar entonces, jóvenes, en este momento, con su permiso, el tema de espacios vectoriales. Dice por aquí, al iniciar la sesión anterior, definimos Rn, se establecieron algunas de sus propiedades básicas. A continuación, analizaremos su estructura fundamental. El concepto de espacio vectorial aparece en muchas aplicaciones de matemáticas, ciencias e ingeniería. Dicho concepto no es más que una generalización cuidadosamente elaborada de Rn. Al estudiar las propiedades y la estructura de un espacio vectorial podemos examinar no solo Rn en particular, sino también muchos otros espacios vectoriales importantes. En esta sección definiremos el concepto de espacio vectorial en general. Y acá aparece la definición, solo permítanme que puse algo en el chat. ¿Me escuchan bien, jóvenes, o me escuchan cortado ustedes? Yo lo escucho bien. Se escucha bien. Ah, bueno, gracias. Es que Jordi escribió ya que me escuchaba cortado, ¿verdad? Posiblemente su conexión, hijo. Pero le agradezco la pregunta, ¿verdad? Si los demás me escucharan cortado, me dicen y repito, no es molestia, jóvenes. Bien. Entonces, jóvenes ilustres, a la orden, hijo. Entonces, acá aparece la definición. Le voy a anticipar algo. La definición de espacio vectorial tiene 10 axiomas. Es decir, son 10 pequeñas oraciones que vamos a tener que comprobar nosotros. Son 10, ¿verdad? 5 para la suma y 5 para el producto por un escalar. Me gusta más cómo lo define Grossman, pero yo empecé con Coleman. Ambos lo abordan. Entonces, en Coleman dice, un espacio vectorial real es una terna formada por un conjunto B y dos operaciones. Suma y producto que satisfacen las siguientes propiedades. La primera, que dice alfa, ¿verdad? Si U y B son elementos cualesquiera de B, entonces U más B está en B. Es decir, B es cerrado bajo la operación suma. Luego dice U más B igual B más U. Para U y B también en el espacio vectorial B. Luego dice U más B más W es igual a U más B más W. Si se fijan, ahí usaron propiedad asociativa para la suma ahora. Para U, B y W en el espacio vectorial B. La C dice existe un elemento 0 en B tal que U más ese elemento 0 es igual al elemento 0 más U igual a U para toda U en B. Aquí aclaro, jóvenes, que no siempre ese elemento 0 corresponde al vector 0 usual que nosotros conocemos, ¿verdad? Repito, dije no siempre. A veces a mí me tocará encontrar cuál es el vector 0 tal que sumado con un vector que a mí me dan en general, me da el mismo vector que a mí me dan. Luego dice para cada U en B existe un elemento menos U en B. No sé si recuerdan que se le llamaba opuesto aditivo en 110, tal que U más menos U me dé el elemento 0 del ítem anterior. El otro paquetito de fórmulas, que también son 5, comienza donde dice beta. Miren, si U es cualquier elemento de B y C un número real, entonces C por U está en B. Es decir, B es cerrado bajo la operación multiplicación por un escalar. El inciso E dice C por U más B es igual a C por U más C por B.
para todo número real C y toda U y B en el espacio vectorial B. El F dice que C más D por U es igual a C por U más D por U para todo elemento real C y D y toda U en el espacio vectorial B. El G dice C por D por U es igual a C por D por U para todo número real C, D y toda U en el espacio vectorial B. Noten que ese G básicamente lo que me dice es que yo puedo bailar con los escalares. Si tengo un escalar por un vector, eso es la multiplicación de ambos escalares por el vector. Y el H dice que 1 por U es igual a U para todo U en B. Es decir, el producto por un escalar, cuando el escalar es 1, debería darme, oiga bien, debería darme el mismo vector original. Los elementos de B se llaman vectores. Los números reales se llaman escalares. La operación esa es suma vectorial. La operación esa con puntito es multiplicación por un escalar. Le voy a mostrar exactamente eso mismo que tenemos ahí, pero en Grossman. Así que no voy para ningún lado, sigo aquí, solo voy a cambiar nada más de texto, ¿verdad? Ahí está Grossman, miren, jóvenes. Entonces, en Grossman comienza igual, acá dice definición, mire, 511, espacio vectorial real. Un espacio vectorial B es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar, que satisfacen y me dice 10 axiomas, enumerados en el siguiente recuadro. Aquí está el recuadro, mire. Dice axiomas de un espacio vectorial. Los primeros 5 axiomas se utilizan para definir un grupo abeliano y los axiomas 6 al 10 describen la interacción de los escalares y vectores mediante la operación binaria de un escalar y de un vector. Los que estudian matemática ven teoría de grupos, los que estudian física ven un poquito, los que estudian ingeniería pues no, ¿verdad? Pero aquí está la teoría. Si se fijan, Coleman no mencionó grupos abelianos, ¿verdad? Pero Grossman sí lo hace. El asunto es que tenemos 10 axiomas y acá sí los enumeran ¿Qué es un con grupo numeritos, abeliano? ¿verdad? Como dije, hijo, habría que llevar teoría de números en la carrera de matemáticas para entender teoría de números, teoría de conjuntos, y eso lo describen allá en la carrera de matemáticas, no aquí, ¿verdad? Entonces, por el nombre no se asuste. Si estudia matemáticas, la va a ver allá. Si estudia ingeniería, nunca vuelve a ver un grupo abeliano en su vida. De hecho, regreso un momentito a Coleman. Aquí menciona Coleman en algún momento grupo abeliano. No, ¿verdad? No. Entonces, si Grossman lo menciona, es porque está formado más como para matemáticos. Veamos qué diferencia hay. Miren, estos 10 axiomas de aquí y los que tengo acá. A ver qué sucede. El número 1 dice si X pertenece al espacio vectorial B, entonces X más Y pertenece al espacio vectorial B. Y me dice el nombre, mire, cerradura bajo la suma. Número 2, para X, Y y Z en B, X más Y más Z es X más Y más Z. Me dice ley asociativa de la suma de vectores. A mí me gusta un poquito más esta parte de Grossman, jóvenes, porque le pone nombre a las propiedades. Coleman no lo hace, pero bueno. La número 3 dice, existe un vector 0 en B, tal que para todo X, en B, X más 0 es 0 más X y eso es X. El 0 se llama vector 0 o idéntico aditivo. La número 4 dice, si X pertenece a B, existe un vector menos X, mira, o sea, el opuesto aditivo, ¿verdad? En B, tal que X más menos X es igual al vector 0. Y dice que X se llama inverso aditivo de X. Menos X, repito, se llama inverso aditivo de X. La número 5, que termina la primera parte acá, dice que si X y Y están en B, entonces X más Y es lo mismo que Y más X. Me dice que esa es ley conmutativa en la suma de vectores. Allá me decía que U más B era lo mismo que B más U, pero regreso para ver dónde era que decía allá, ¿verdad? Miren, me decían, acá era la primera, miren, observan, decía que dos vectores sumados, U más B, era lo mismo que B más U. O sea que la suma era conmutativa, conmutativa. Regreso a Grossman, jóvenes, y ya tenemos los primeros 5 los que tienen que ver con la suma, ¿verdad? Faltan los siguientes, la suma de un grupo abeliano, como decía ahí, faltan los siguientes 5 que corresponden al producto por un escalar. Entonces los siguientes 5 son del 6 al 10. El número 6 dice si X pertenece al espacio vectorial B y alfa es un escalar, ¿verdad? Allá Coleman le llamaba C al escalar, aquí le llaman alfa, pero al final es un escalar. Entonces, si X pertenece al espacio vectorial B y alfa es un escalar, entonces alfa por X pertenece a B. Hay otros textos, fíjense jóvenes, que aquí dicen que alfa por U pertenece al espacio vectorial B. Puedo definir el vector como U, como X o como usted quiera, ¿verdad? Grossman lo define como X, Coleman lo define como U, V y W, los vectores, ¿verdad?
La número 7 dice, si X y Y están en B y alfa es un escalar, entonces alfa por X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Primera ley distributiva es. El número 8 dice, si X pertenece al espacio vectorial B y alfa y beta son escalares, entonces alfa más beta por X es igual a alfa X más beta por X. Esta es la segunda ley distributiva por el producto por un escalar. La número 9 dice, si X pertenece a B, alfa y beta son escalares. Acá es la que yo mencionaba hace un rato que podemos bailar con el escalar. Dice que alfa por beta por X es igual a alfa por beta y eso multiplicado por X. Y dice ley asociativa de la multiplicación por escalares. La última acá, la 10 acá, coincide con la 10 allá. Dice para cada vector X que pertenece al espacio vectorial, 1 por X es igual a X. Entonces, jóvenes, son 10 axiomas. Y aquí hago una aclaración. Como algunos de ustedes, no algunos, muchos de ustedes llevan cálculo, solo dije voy a hacer una aclaración. No se me asuste porque dije, ¡Ah! Cálculo, ingeniero, sí, solo es una pequeña aclaración nada más, ¿verdad? Recuerdan ustedes que para que una función sea continua en cálculo debe cumplir 3 condiciones, ¿verdad? No vamos a decir cuáles son, pero debe cumplir 3 condiciones. Si cumple todas las condiciones es continua. Si falla alguna de las condiciones, ¿qué decíamos en cálculo, jóvenes? Que la Tiene función no era discontinuidad en continua. el punto X. Que no es continua, ¿de acuerdo? Repito, si cumple las 3 condiciones es continua. Si falla alguna de las 3 condiciones decimos no es continua. Quería hacer esa analogía para mencionarle que sucede lo mismo con los 10 axiomas. Si cumple los 10 axiomas, sí es un espacio vectorial. Si falla alguno de esos 10 axiomas, pues digo, no es un espacio vectorial y ahí me detengo. Acá no me van a preguntar como en continuidad qué tipo de discontinuidad tiene, no. Acá me van a decir que verifique si la fórmula que me dan y los vectores que me dan en R2, en R3, en la matriz de 2x2, etcétera, me van a decir si son o no un espacio vectorial. Entonces, si cumple los 10 axiomas, podremos concluir al final, después como de una hora de trabajo, ¿verdad?, que sí es espacio vectorial. Si alguno de esos 10 axiomas, cualquiera, el primero, el segundo, el octavo, el cuarto, el quinto, no importa, uno de esos axiomas falla, decimos no es un espacio vectorial. Más adelante vemos un tema llamado subespacios vectoriales, que ya no son 10 axiomas, solo son 2, ¿verdad? Entonces, cuando algo no es espacio vectorial, puede ser subespacio vectorial, ¿verdad? Pero iniciamos a hablar entonces nosotros hoy sobre espacios vectoriales. Para que sea espacio, repito, debe cumplir 10 axiomas, o sea, 10 propiedades, las que enunciamos aquí. Aquí están, mire, de la 1 a la 10 en Grossman, y aquí están en 2 partes en Coleman, ¿verdad? Pero la idea en esencia, jóvenes, es lo mismo. Y fíjese que esto sí lo quiero compartir por allá, para acordarme dónde íbamos, ¿verdad? Cuando digo por allá es por Telegram, permítame un momentito que yo me entiendo. Aquí está Telegram. Luego de pichinguito anterior que le compartí hace un rato, ¿verdad? Pues ahora le comparto los axiomas de espacio vectorial. Ya tengo entonces los axiomas en Telegram, que están ahí en pantalla. Pero igual voy a subir y a bajar a medida que sea necesario. A ver, fíjese que me gusta el ejemplo 3 para comenzar. Dije, me gusta el ejemplo 3 para comenzar. Dice, considera el conjunto B de todas las ternas ordenadas de grupo de números reales X, Y, Z. Es decir, estamos hablando de R1, R2 o R3 jóvenes en ese momento. R3. R3. Estaríamos hablando de R3 porque veo 3 coordenadas, ¿verdad? Entonces, primero hay que ubicarme de qué estoy hablando. Puede ser R, puede ser R2, puede ser R3, pueden ser matrices diagonales, o sea, hay que ver exactamente qué me dan al inicio del problema para ubicarme en qué espacio estoy. En este caso estoy en R3. Y defina, dice, las operaciones suma y producto por un escalar como. Es decir, jóvenes, me pueden redefinir cómo hacer una suma o cómo hacer un producto por un escalar, y a eso es que yo debo estar atento. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores en R3 como estos, X, Y, Z uno, X', Y', Z' del otro, la suma sería sumar las primeras dos componentes, sumar las segundas componentes y sumar la tercera componente de ambos. ¿Están de acuerdo que esta sería la suma usual, jóvenes?
Sí. Sí. Primera con primera, luego segunda con segunda, luego tercera con tercera. Entonces me podrían decir aquí con la suma usual, pero me lo escriben. Entonces yo veo la suma, como veo que es lo mismo que haríamos nosotros si sumáramos dos vectores en R3, de forma cartesiana, ¿verdad? Entonces digo, tiene la suma usual. Pero fíjense, jóvenes, fíjense muy bien cómo estos groseros me definen aquí el producto por un escalar. Lo estoy subrayando, ¿verdad? ¿Cuál sería, oiga muy bien, cuál sería el producto por un escalar en R3 de forma convencional? C por ¿Cómo X, quedaría C por X y Z ahí? C C por por X, X más C por Y más C Más, no lleva más, lleva una coma porque es un número por un vector, hijo. C por Y, C por Y, C por Z. C por Z. ¿Están de acuerdo que esta hubiera sido la multiplicación usual por un escalar? sí, Sí. Sí, ¿verdad? Pero noten que aquí a la derecha no tengo eso mismo. Es decir, jóvenes, me han cambiado, me han alterado el producto por un escalar. Me lo cambiaron, me dicen que quieren que yo pruebe, a ver si al hacer el producto por un escalar solo afecta la primera componente, si eso sigue siendo o no un espacio vectorial. Eso es, jóvenes, lo que me están pidiendo comprobar a mí. Repito, hay que tener mucho cuidado, repito, jóvenes, hay que tener mucho cuidado de cómo me definen esas propiedades. Si me dice con la suma usual, yo entiendo posiblemente que la suma no va a fallar porque es la usual. Cuando yo sumo dos vectores de forma usual, pues sumo primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera y listo, como lo hacíamos antes de forma cartesiana. Ahora me están cambiando el producto por un escalar. Yo intuyo que si algo pudiera fallar, oiga, si algo pudiera fallar, debería estar en las que tienen multiplicación por un escalar. Dice aquí una vez más, es fácil verificar que se cumplen las primeras cinco propiedades. Repito, se cumplen las primeras cinco propiedades. Pero ¿cuáles son las primeras cinco? Pues como no se las sabe, veámoslas, veámoslas. Y usted las sabe, ingeniero, pues sí, yo soy el profesor, me las tengo que saber, ¿verdad? Pero subo un poquito y le muestro cuáles son las primeras cinco. Voy a borrar esto de aquí porque se sobrepone al texto, ¿verdad? Las primeras cinco, jóvenes, corresponden a la suma. La suma ya me la definieron igual, o sea que la primera se cumple. ¿Será conmutativo de la suma? Si es usual, sí se cumple. ¿Será asociativo de la suma? Pues si es la suma usual, sí se debe cumplir, ¿verdad? El elemento cero, oiga bien, si la suma es usual, el elemento cero debería ser el vector cero, ¿verdad? Cero, cero, cero. Porque si la suma es usual y yo le sumo el vector cero a un vector de R3, está claro que me queda el mismo vector, jóvenes. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Luego, en menos u, si es suma usual, debería cumplirse esto, ¿verdad? Las que pueden verse alteradas, jóvenes, son las del segundo bloque, estas de aquí, mire, ¿por qué digo? Porque acá es donde aparecen en las que están multiplicando un escalar. Yo sospecho, oiga bien, yo sospecho que si alguna pudiera fallar, debería ser la del segundo bloque. Entonces, C por U ya me lo definieron. Me dijeron que C por un vector en R3 allá está definido como C por la primera componente, luego la segunda y luego la tercera sin multiplicar. Así me definieron a mí el producto por un escalar. Así que la primera ya me la definieron. Debo probar yo, jóvenes, oiga bien, debo probar yo las siguientes. Entonces, le voy a dar una introducción aquí a qué es el procedimiento a seguir. Para esta, miren, jóvenes, la E, lo voy a hacer en color café en la parte izquierda de su pantalla. Dice C por U más B. Yo necesito dos vectores, U y B. Le voy a poner U aquí como X1, Y1 y Z1. ¿Notaron que el libro utiliza X', Y' y Z' o no lo notaron? Sí, ¿verdad? Solo que, jóvenes, solo que cuando usted ve prima como derivada se me asusta por cálculo. Entonces yo digo, mejor pongo su índice en lugar de supraíndice, ¿verdad? Hay textos que utilizan X', Y', Z', X bi'Y, Y', Z bi'P, pero usted se confunde como que es segunda derivada y se me asusta. Entonces no, definámoslo con su índice mejor. Si U es X1, Y1 y Z1, ¿quién podría ser B, jóvenes? Para ustedes que piensa rápido. 2, Y2, Z2. Coincido con usted, hijo, y mire que este subíndice a mí ya no me causa molestia, ¿verdad? Pero si yo pusiera X bi'Y bi'P y Z bi'P, usted piensa en segunda derivada y ya se me asusta. Yo no quiero eso, ¿verdad? Por eso, repito, yo utilizo subíndice en lugar de supraíndice. Entonces,
La primera condición tiene una cosa en la parte izquierda, me dice C por U más B. Yo le pregunto a usted, ¿quién sería U más B? X1 más X sub 2, Y1 más Y sub 2 y Z1 más Z sub 2. ¿Están de acuerdo con el compañero hasta ahí? Sí. Es suma usual, ¿verdad? Ahora, sigo con la parte izquierda que tengo subrayada aquí exactamente, miren. Si yo hago C por este vector, o sea, C por U más B, según esta forma de hacer la multiplicación por un escalar, ¿cómo quedaría? C por X sub 1 más X sub 2 y copiar el resto. ¿Están de acuerdo con el compañero que solo se altera la primera, verdad? En la multiplicación del escalar es X sub 1 más X sub 2. Es que aquí la patita salió corta, pero según yo era una X, hijo. Que como pareja llega, alguien fue enchular. No, no, por eso yo le agradezco, ¿verdad? Según yo, había hecho la patita más larga, ¿verdad? Bueno, ahora está más larga, pero bueno. Ahora sí parece X1 más X2, Y1 más Y2 y Z2 más Z1 más Z2, hijo. Sí, Cuando alguna letra no parezca lo que es, dígame sin pena y yo la corrijo, que yo odio escribir con mouse, pero toca, ¿verdad? Es que mire, hice la patita así y después hice así, pero la patita era un poquito más larga, tiene usted razón, es X, ¿verdad? Bien, eso quedaría en la parte izquierda. Voy a ver si en la parte derecha, jóvenes, me queda lo mismo o no. Entonces, miren muy bien, aquí le voy a poner una pequeña frontera por aquí, ¿verdad? Le voy a escribir primero C, oiga bien, C por U. ¿Cómo quedaría C por U? C X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Muy bien, acabo de sustituir esta parte de aquí, miren. Voy con esta de acá. Ocupo C con B. Dígame, papá. C por Y2, X2 más Y2 más Z2. No lleva más, Antonio, es vector. Sí, coma más Y2. Coma, no más, Sí, coma. ok. Y permítame que ya había un poco chueco el uno del anterior. Miren, mire usted feo, el de Z1. Parece culebrita eso, ¿no? Se supone que era un uno, ¿verdad? Miren, ahí está otra vez feo, miren, no, entonces, Ingeniero, sí, hijo. a lo largo de toda, podríamos decir que en toda la unidad 3 vamos a utilizar la multiplicación por un escalar de esta manera y no como estamos acostumbrados. Aclaración, hijo. No es en toda la unidad 3, es en este ejercicio particular. En este ejercicio particular, oiga, permítame un momentito que le responda, compañero. En este ejercicio particular me acaban de definir a mí la multiplicación por un vector de R3 como solo afectar la primera componente. En este ejercicio particular, hijo, no es en toda la unidad. Lo que sí lo puedo anticipar es que en toda la unidad me pueden cambiar a mí las operaciones, ya sea la suma o el producto por un escalar. ¿Responde eso a su pregunta, hijo? Sí, pero me gustaría saber cómo sabemos cuando solo multiplicamos el escalar por la primera, o sea, como en este. Me lo dicen en el problema, hijo. Voy a bajar un poquito, Andy. Le agradezco la confianza y la pregunta. No le voy a borrar nada. Mire, solo voy a bajar un poquito para mostrarle que estábamos discutiendo el ejemplo 3. Dice ahí en pantalla, considere B, el conjunto B de todas las ternas ordenadas X, Y, Z, o sea, R3, ¿verdad? Defina la operación suma de producto como. Vimos que la suma es la usual. Le voy a poner una marquita acá nada más. Mire, hijo, ¿de dónde estoy hablando? Aquí la suma es usual. Miren, aquí, donde está esta flechita, hijo. Me dice X, Y, Z sumado con X', Y', y Z' es X más X', Y más Y', y Z más Z'. Es decir, hijo, me están diciendo la suma es usual. Repito, me están diciendo a mí la suma es usual. Pero, mire qué sucede inmediatamente en la siguiente fila. Esta parte que le voy a marcar aquí, miren, en este ejemplo, no en todo el libro, en este ejemplo, miren, aquí me están diciendo a mí cómo quieren el producto por un escalar. Me dice que C por X, Y, Z es C por X, Y, Z. Allí me están diciendo, hijo, que alteraron el producto por un escalar y que quieren que yo lo pruebe así. No es que el producto por un escalar en R3 tiene que ser así, sino que me están diciendo que yo lo pruebe definiéndolo así. ¿Está un poquito más clara la idea, señor? En el problema me tienen que decir que cambiaron. ¿Cambiaron la Claro, suma o cambiaron el producto? En este caso cambiaron el producto por un escalar, ¿verdad?
acuerdo, Mire, y señor? al aplicar ese cambio, ¿cómo comprueba que es correcto lo que se está diciendo? Es que yo no voy a comprobar si es correcto o incorrecto, y esa es una muy buena pregunta. Si a mí me dice, por ejemplo, que si asomo la cabeza afuera es de noche, usted gira el cuello, ve la ventana y que diría, no, me compa, es de día, ¿verdad? Pero están jugando con su mente, le están diciendo si el producto por un escalar es C por X, Y, Z. ¿Eso cumple las propiedades o no las cumple? En eso es en lo que se basan los espacios vectoriales, señor. Me van a cambiar alguna de las propiedades a mí, ya sea la suma o el producto por un escalar, y yo voy a comprobar si aún cambiando esa propiedad, eso sería un espacio vectorial o no, es decir, si cumplirá las 10 axiomas o no. En esa línea voy. Permítame entonces un momento que regreso porque yo estaba probando, creo que era la segunda aquí, ¿verdad? Estábamos exactamente en esta parte, miren. Estaba en el inciso E, ¿verdad? La parte Dije de izquierda está dónde sacó subrayada. la parte que... La parte café la acabamos de definir, hijo. Vea aquí, yo definí U y yo definí B como dos vectores en R3. En esta parte de acá dice C por U. Entonces yo le escribí acá donde está la flechita, acá, mire, yo le escribí C por U. Acá dice C por B. Acá yo le puse C por B. Lo acabamos de hacer nosotros, ¿verdad? Según lo que tengo arriba a la derecha. La multiplicación por un escalar me la definieron así, que solo afecta a la primera componente, no a las demás. Así me lo definieron, ¿verdad? Bueno, tengo casi completa la parte derecha del inciso E. La voy a subrayar en café, miren, jóvenes. Esta de aquí, ¿ve? Esta parte derecha del C la tengo casi completa, porque ya tengo C por U y tengo C por B. ¿Qué me haría falta para que esté completa, jóvenes? Sumar. Sumarlo. Efectuar la suma, ¿verdad? Si la suma es usual, que fue lo que leímos, ¿cómo sumaría estos dos vectores de color café que están abajo? Sería CX1 más CX2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Oiga, mire, se supone que esto es un 1, ¿eh? ¿Ven por qué odio escribir con el mouse? Ya escribí una X que parecía Y, miren, y ahora un 1 que parece no sé qué, ¿verdad? Ahora ya aparece 1, jóvenes. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces vea que C por U más C por B me quedó CX1 más CX2, Y1 más Y2 y Z1 más Z2. Si yo comparo eso, pregunta, si yo comparo eso con lo que tengo en rojo, haciendo propiedad distributiva aquí, ¿serán iguales o no serán iguales? sí, son iguales. Dice Andy que sí, entonces le voy a poner un cheque aquí, mire, que se cumplió la E. Pregunta, ¿podremos decir que ya es espacio vectorial o todavía no, jóvenes? Todavía no. Todavía no. Todavía no, y voy a ser muy honesto con ustedes, a mí no me gustan los espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque a veces yo encuentro algo que sí es espacio vectorial y tengo que concluir que sí es espacio vectorial hasta que pruebe todas las condiciones. Me falta probar tres condiciones abajo. C más D por U, C por D por U, 1 por U, etcétera, ¿verdad? Entonces, debo definir vectores como ya teníamos arriba, como U y B, ¿verdad? Y probar esas propiedades. Acabo de probar el inciso E y por eso le puse un cheque a la derecha, ¿verdad? Cuando la parte izquierda, hijos, si la parte derecha es igual, digo si se cumplió. No digo si es espacio vectorial, si se cumplió ese axioma. Debo de seguir probando los demás. Si alguno de los demás falla, pues me detengo y digo no es espacio vectorial. Pero mientras no encuentre uno que falle, jóvenes, me toca seguir sufriendo, ¿verdad? Le acabo de compartir el que ya está en pantalla en Telegram. Voy a borrar nada más esta parte de aquí, miren. Sí, señor. Y pueden cambiar un ejercicio la suma y también la multiplicación por un escalar. Sí, pueden Ambos. cambiar las dos cosas, hijo. Pueden cambiar las dos cosas. Le voy a mostrar un momentito nada más. No voy a borrar este porque seguimos en el ejemplo 3, pero me traslado un momentito a Grossman para mostrarle los ejercicios aquí al final para que usted vea que me pueden cambiar dos cosas. Ah, y otra aclaración, ¿verdad? Mire lo que aparece aquí en Grossman. Dice que este símbolo se utiliza en todo el libro para indicar que el problema utiliza conceptos de cálculo. Si usted no lleva cálculo, no haga de esto. Si llevo cálculo, sí puede hacer de esto. Pero yo quería llegar a los ejercicios para mostrarle aquí, ¿verdad? Cómo estos cruceros me cambian el teorema.
A ver, déjeme ubicar uno donde cambian las dos cosas. Bien, mire acá un momentito el 23, hijo. Solo quería responderle a su pregunta. Mire qué dice el 23. Me hablan de R2, ¿verdad? ¿Cómo define la suma? Léalo, por favor. R2 con la suma definida por x1, y1 más x2, y2 es igual a x1 más x2 más 1, y1 más 2 más 1. Y la multiplicación Pregunta. Ajá, pregunta. ¿Cuál era la suma usual para dos vectores en R2, hijo? x1 más x2, y1 más y2. Logra ver que aquí me acaban de cambiar a mí, en esta parte de aquí, me acaban de cambiar a mí la suma, ¿verdad? Sí. En el anterior que vimos me cambiaban solo el producto por un escalar. En este 24 que ya dice cálculo, miren, pero aquí estoy mostrando nada más los ejercicios, me dice que la multiplicación por un escalar está definida como, mire, la multiplicación usual por un escalar, esta, ¿cuál hubiera sido según usted? La usual. Eh, AX, AY. Alfa X y alfa Y, ¿verdad? Pero mire aquí la pantalla cómo me la definen, ¿verdad? Me dicen que la multiplicación por un escalar no es la usual, sino que es alfa más alfa X menos uno, coma, alfa más alfa Y menos uno. Entonces, aclaración, me pueden cambiar la suma, me pueden cambiar el producto por un escalar o me podrían cambiar ambos. Repito, me puede cambiar una, me pueden cambiar ambos. Regreso acá a Miriam Coleman y le comento, nosotros habíamos llegado hasta el inciso E. Probamos que el E sí se cumple, ¿verdad? Voy a bajar un poquito para que vean qué más dice el libro respecto al ejemplo 3. Yo solo mostré nada más cómo probar una de las propiedades y se supone que son 10, ¿verdad? Borro un poquito acá, jóvenes, porque me toca pasar lista y se me acabó la hora ya, ¿verdad? Pero así es esto. Entonces dice, una vez más, es fácil verificar que se cumplen las propiedades que están ahí, ¿verdad? Me dice acá que el vector cero, voy a bajar un poquito que se ve cortado aquí, ¿verdad? Me dice que el vector cero, mire, es el usual. El negativo del vector z es menos x menos y menos z, por ejemplo. Para verificar la propiedad mire, multiplicación de un escalar con la suma de vectores, yo tengo esto, ¿verdad? Además, dice, miren, comparan la parte izquierda con la parte derecha. Sin embargo, a continuación demostraremos que la propiedad f no se cumple. Me dicen que la f es la que falla, o sea que esta cosa no es un espacio vectorial. Regreso para ver cuál era la f, miren, jóvenes, que no me la sé por letra yo, ¿verdad? Mire cuál era la f. Aquí ve. C más D por U igual a C por U más D por U. Para todo número real, C, D y toda U en B. Entonces me dicen que la F es la que falla. Veamos por qué falla, jóvenes, paso lista, ya quedan libres por hoy, ¿verdad? Estábamos exactamente en esta parte de aquí. La F no se cumple por una parte. Tengo que C más D por X y Z sería C más D por X, Y, Z. El producto por un escalar solo afectaba la primera, recuérdelo. Por otra parte dice C por U, que sería X y Z, más D por U, que también es X y Z, me queda C por X, Y, Z. Permítame que apago esta vaina. Bien, jóvenes, entonces tengo yo por aquí C por X y Z es CX, Y Z. Tengo aquí, jóvenes, que D por X y Z sería D por X, Y Z. Pero fíjense que al sumarlos, mire qué interesante, al sumarlos, yo tengo la primera parte igual. Usted, no, pero eso sí se cumple, permítame. En la primera parte sí tengo iguales C por X más X prima. Esto sí se cumple. Pero si yo sumo Y con Y, ¿qué tengo, jóvenes? 2Y. Y si sumo Z con Z, tengo 2Z. Vean que eso no es a lo que llegamos en la parte izquierda. Como la parte izquierda y la parte derecha no son iguales, porque tengo un 2 en la Y y en la Z, entonces concluyo que eso no es un espacio vectorial. Entonces, para que algo sea espacio vectorial, jóvenes, debe cumplir con los 10 axiomas completos. Si yo encuentro un axioma que falle,
Repito, si yo encuentro un axioma que falle, digo, no es espacio vectorial y ahí me detengo. Evidentemente, jóvenes, esto requiere más tiempo, ¿verdad? Yo voy a continuar con esto el día de mañana. Voy a pasar lista y el que vaya diciendo presente, hijos, pues ya está libre por hoy, ¿verdad? Solo como aclaración, dije inicié espacios vectoriales, no dije ya el tema, no, vamos a estar toda una semana en esta vaina. Entonces, solo permítanme, como dije, al que voy llamando, jóvenes, en la lista de hoy, dice presente y ya está libre, ¿verdad? Nelson Smith, Marcos Mejía, Presente, ingeniero. listo, Marco. Giselle Fonseca, Eunice Alonso, Stailin Vaca, Daniel Mesa, Catherine Guifarro, listo, Catherine. Ever González, Presente. listo, Ever. Levic Borjas, Andy Benavides, Presente. listo, Andy. Oscar Hernández, listo, Oscar. Juan Martínez, Daniel Ochoa, Presente. listo, Daniel. Stephanie Escobar, Presente. listo, Stephanie. Gabriela Arteaga, Anthony Munguía, Presente, ingeniero. listo, hijo. Cristian Espino, listo, Cristian. Fersen Estrada, Presente. listo, Fersen. Darwin Hernández, Presente, ingeniero. listo, Darwin. Andrea Aguilar, Presente, ingeniero. listo, André. Mario Mauricio, María José Alemán, María José Vaca, listo, María José. Víctor Castillo, Presente, ingeniero. listo, Víctor. Iván Chavarría, Presente. listo, Iván. David Durón, Kiara de Marco, Presente, David Durón. listo, David. Kiara de Marco, listo, Kiara. Samuel Hernández, Presente. listo, Samuel. Jordi Guardado, listo, Jordi. Joseph Arteaga, Presente. listo, Joseph. Gloria Mendoza, listo, Gloria. María Fernanda Navarrete, Presente, ingeniero. listo, María. Fernando Morales, listo, Fer. César Rivas, Presente, ingeniero. listo, César. José Sánchez, Presente. listo, José. Sandra Quintero, Presente. listo, Sandra. Isaías Bajes, listo, Isaías. Kencio Ceguera, Presente. listo, Kenzie. Xavier Velázquez, Presente. listo, Xavier. Daniel Bajes, listo, Daniel. Génesis Valladares, listo, Génesis. José Madrid, Presente. listo, José. Henry Álvarez, José Gómez, listo, José. Miguel Sánchez, Presente. listo, Miguel. Jeremy Villalta, María José Romero, Jonathan Mejía. Bueno, hasta mañana, hijos.